Amén, Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que el Señor te permitió estar aquí y pasar unos momentos de alabanza y adoración a nuestro Señor. Y vamos a comenzar con este canto que dice que de los montes a los valles el Señor nos llena con su presencia, que a Él sea toda la gloria, toda la honra. Vamos a cantar al Señor con todas nuestras fuerzas, diciéndole así. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad, la injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad, llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad, la injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad, de los montes ya se escucha el clamor de los cielos, los pueblos ya te cantan con amor. Tu luz vence las tinieblas al andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud, de los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos, a los pueblos ya te cantan con amor, de los montes a los valles ya se escucha el clamor, de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Aleluya, 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 aleluya.
damos a nuestro Señor Jesucristo con ese amor, porque sabemos que Él es ese Dios todopoderoso. Vamos a declararlo así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como nuestro Señor. Vamos a cantar un canto de adoración y vamos a decirle al Señor que reciba esta alabanza, que fluya hasta su presencia como esa ofrenda, como ese río que llegue hasta ese trono. Vamos a cantar al Señor así. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo. Aquí
está brotando, que está fluyendo aquí dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, oh Señor, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, Señor, mi Cristo, recíbelo. Amén. Vamos a cantar un canto más de alabanza y luego vamos a pasar al mensaje y vamos a cantar este canto que dice que necesitamos al Espíritu de Dios. Vamos a rogar al Señor que derrame de esa gloria. Vamos a decirlo así. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres
tomar asiento, mis hermanos, por unos momentos. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Solo te invito a que si tienes oportunidad allá en casa, pasa tiempo con la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, que sea parte de tu vida. Pero ahora quisiera pasar directo a la palabra de Dios y quisiera tocar un tema que me parece que en ocasiones nosotros no lo enfocamos como la Biblia nos enseña, nuestras pertenencias. ¿Cuántos de nosotros tenemos pertenencias? Todos. De hecho, si traes ropa y no es prestada, es tuya. Si traes zapatos, hay quienes tienen sus muebles, sus carros, sus casas, sus pertenencias. De hecho, uno de los objetos más personales que se ha convertido hasta en nuestra actualidad es el celular. Normalmente nosotros nos esforzamos, cuidamos y luchamos por nuestras pertenencias. Hay personas que son un poco, ¿cómo decirlo?, despistadas y no cuidan bien sus pertenencias. Fácilmente a lo mejor olvidan las cosas, tal vez las rompen en ocasiones, pero cuando nosotros consideramos algo importante, algo que de verdad nos parece importante y nos pertenece y no precisamente está relacionado con el precio. A lo mejor puede estar relacionado con algo sentimental o con algún recuerdo. Pero cuando nosotros los consideramos tan importante, lo guardamos. Lo tenemos ahí como algo preciado porque es nuestro. Si alguien nos lo quitara, si alguien nos lo lastimara, la mayoría de nosotros nos sentiríamos molestos. Amén. Amén. Bien, la Biblia me enseña, hemos usado esta palabra, mío, mi carro, mi teléfono, mi esposa, mis hijos. Bien, la Biblia también, Jesucristo utiliza ese término para su pueblo, para sus hijos, y él lo expresó en Juan capítulo 10, verso 27, si me acompañas por favor. Juan 10, verso 27. Comienza esta frase diciendo, mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dando a entender que Jesucristo es dueño de ciertas ovejas que le pertenecen, son parte de sus pertenencias. Y así como nosotros luchamos por nuestras pertenencias, también Jesucristo lucha por sus pertenencias. Así como nosotros nos podríamos molestar u ofender cuando lastiman o nos quitan nuestras pertenencias, también entiendo que Jesucristo cuida con ese celo sus pertenencias. Y una de ellas, o entre las que tiene, sus ovejas son importantes, muy importantes, cada una de ellas. Él hizo una historia, una parábola con respecto a que había un hombre que tenía 100 ovejas y perdió una. Y por esa una fue a buscar. Eso significa que es tan importante para él cada oveja. Ahora, entendemos que no está hablando de los animalitos, ¿verdad? Sí, digo, si pensabas de que no, se está hablando de nosotros como personas, de nuestras vidas que le pertenecemos. Él se presenta como dueño, pero dice de algunas personas, de las suyas, de mis ovejas, dando a entender que hay otras personas que no le pertenecen a Cristo. El asunto es que el cristiano entiende muy bien que tiene dueño, que le pertenece a Jesucristo. Nosotros podríamos decir,
yo le pertenezco a Cristo. A ver, dilo conmigo, 1, 2, 3. Yo le pertenezco a Cristo. Porque si yo le pertenezco a Él, según estos versos, las ovejas de Cristo tienen unas cualidades que ya he tratado, pero quisiera tratar el día de hoy. Pero antes vamos a orar unos momentos. Padre Santo, te doy muchas gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Padre Eterno, por tu cuidado, tu amor y esa misericordia. Gracias, Padre Santo, por lo que tú estás por hacer el día de hoy. Padre Eterno, sabemos que tú tienes control y dominio de todo y te ruego que ese reino tuyo se establezca aquí, en nuestras vidas, en esta iglesia, Padre Santo, en nuestras familias, en nuestros hogares. Toda oposición, todo lo que se opone a que tu palabra sea expuesta o recibida, se ha quitado en el nombre de Jesucristo. Reprendo todos esos espíritus inmundos que se quieren oponer a tu palabra. Esas huestes de maldad, Padre Santo, que se levantan contra tu palabra, sean echadas fuera en el nombre de Jesucristo. Rogamos esa libertad para que tu palabra haya cavidad en nuestro interior. Espíritu de Dios, habla a nuestras vidas, porque como siervos estamos dispuestos a escucharte. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien viniera y te preguntara, ¿tú eres una oveja de Cristo? Tú podrías decir sí. Pero ¿qué certeza tienes de ello? Hay algunos animalitos en el rancho que los marcaban, que les ponían una marca ya sea en orejas o en el costado, en la piel, en la pompa, no sé. Tenían una marca que si la encontraban decían, oh, pertenece al rancho, pertenece a la persona X. La Biblia también me enseña que nosotros tenemos una marca, que le pertenecemos a Él, pero yo no la veo. No es una marca física, no está en tu piel, está en nuestro interior, está en nuestro corazón. Y esa marca nos hace actuar de una manera. No solamente es visible físicamente, no es posible, pero sí se puede hacerse latente, vaya, cuando hay un comportamiento en esas ovejas. Las ovejas de Cristo tienen estas cualidades muy específicas que en la Biblia nos enseña y estos versos nos describe. En el verso 27 dice su palabra, mis ovejas, una de las cualidades es que oyen mi voz. Otra de las cualidades es que yo las conozco. Está hablando Jesucristo. Y la última de las cualidades es que siguen a Jesucristo. Me siguen. La primera cualidad, oyen mi voz. En este mundo y en la actualidad, en nuestra era, se han levantado muchas personas hablando de la palabra de Dios, pero no todo el que habla de la palabra de Dios está dirigido por Jesucristo, está dirigido por Dios. Te voy a explicar así rápido. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, se nos enseña lo que es la exegesis. La exegesis se trata de estudiar la Biblia e interpretarla con la misma Biblia. No, yo no pongo ningún concepto mío. Yo no la quiero dirigir a que diga algo a lo que yo quiero expresar, sino yo estoy aprendiendo de lo que ahí dice. No saco nada de contexto, no modifico nada, sino estoy recibiendo tal y como lo dice la Biblia. Pero existe otra rama también de ello que es peligrosa y la palabra se parece mucho, la eisegesis. La eisegesis es algo diferente. Esta rama se trata de que utilizas algún verso, alguna frase, puede ser bíblico o puede ser de cualquier autor, pero ahorita estamos enfocados en lo que es la Biblia. Y con la Biblia yo involucro mis ideas, involucro mis pensamientos. Incluso tanto así se puede utilizar que yo puedo decir cosas antibíblicas usando versos de la Biblia. Y uno dice, ¿en serio se puede, hermano? Sí, y casi sucede todo el tiempo. De ahí la importancia. ¿Por cómo es posible? Lo sacas de contexto. Recortas un poquito aquí, un poquito allá, omites algunas cosas y que mira aquí, que mira allá y mira acá. Y uno dice, sí, cierto, sí dice así la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la preparatoria, en mi libro de español, había una frase que está en esta frase está en 1 Corintios,
capítulo 15, verso 19, porque pusieron la cita y toda la cosa. Y quiero explicártelo como a modo de ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso... sí, verso 19. Y decía así en el libro, y tomaron esa frase, y obviamente no era la Biblia, solamente estaba esta frasecita. Y decía así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y la maestra decía, es que nosotros no podemos esperar que Cristo nos haga todo, que Dios nos haga todo. Si solamente estamos esperando en Cristo en esta vida, somos dignos de conmiseración porque al final estamos esperando que Dios nos haga todo. Nosotros nos debemos de esforzar, nosotros nos debemos de levantar, nosotros debemos de hacer las cosas. Y recuerdo que un compañero me dijo, ¿sí dice así la Biblia? Y yo, caray, me agarraste en curva. Y llegué a casa y agarré la Biblia y busqué la cita y vi eso y dije, ¡ah! Sí dice así. El asunto es que quise entender esto y empecé a leer unos versos antes. Y empecé a leer desde el verso 16. Porque en el verso 16, está hablando Pablo y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y termina diciendo esto. Ahora, leí desde el verso 14, te dije 16, ¿verdad? Desde el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y en el verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Te das cuenta de lo que está llegando Pablo? Y luego termina diciendo en el verso 19, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero en el verso 20 dice, mas ahora Cristo resucitó. En el verso 20. Cristo resucitó de los muertos. Entonces está diciendo que si Cristo no hubiera resucitado, hubiéramos sido los más dignos de conmiseración si esperamos a Jesucristo. Pero como sacaron de contexto ese texto, vaya, entonces se da a una interpretación que uno dice, sí, cierto, es correcto y es sensato pensar de esa manera. Pero ya cuando ves todo el contexto, no, eso no quiso decir la Biblia. Eso no quiso decir Pablo. Lo que está diciendo es que si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tendría caso estar esperando en Cristo, porque estaría muerto. Pero Cristo resucitó. Entonces, sí tiene sentido estar esperando en Cristo. Sí lo cachaste. Digo, fue una enseñanza en medio de una enseñanza. Ese fue gratis, dijo un hermano. No, ese no se te cobra. Va de pilón. Lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado según a quien escuchamos. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. En el mundo hay muchas voces que parecieran ser las de Cristo, pero no lo son. No sé si alguna vez te ha tocado que llamas por teléfono a alguien y contesta a una persona que tú esperabas que fuera, pero no es. Entonces, a veces sucede entre hijos que contesta la hija y piensas que es la mamá, o al revés, que contesta la mamá y piensas que es la hija. Y entonces le hablas por fulanita, oye, no sé, el nombre que sea, Lucy, ¿cómo estás? Y bueno, Lucy, ¿cómo estás? Oye, ¿quién habla? Pues soy yo. ¿Y quién? Ay, Lucy, no me acuerdo. Y al final, no soy Lucy, soy Petrofila. O después de un rato de estar hablando ya empiezas a identificar un sonidito, un acento, unas ciertas palabras, ya como que, ¿con quién estoy hablando? Porque cuando conoces bien a una persona, a lo mejor el timbre puede parecer, pero en su momento te das cuenta, esas no son palabras que usa, esas no son, hay como decirlo, un ritmo de hablar y uno dice, como que normalmente no habla así, no ese es el sonidito al que estoy acostumbrado.
Bien, según a quién nosotros decidamos oír, depende mucho. Y quiero retomar un poco un tema que toqué la semana pasada con respecto a tentar a Dios u obedecer a Él o confiar en Él. Jesucristo mencionaba la semana pasada, y si no te acuerdas, digo, ahí están los videos. Jesucristo en una ocasión fue llevado al pináculo del templo por Satanás. Estaba Satanás tratándolo de tentar. Y le dijo que si se lanzaba, no le iba a pasar nada. Dijo, lánzate, porque escrito está, Dios enviará a sus ángeles y no te pasará nada, no, tu pie no resbalará en piedra. Y Jesucristo le respondió y venció esa tentación diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es una ley que viene en la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero entonces entra la pregunta, ¿qué es tentar a Dios? Por la experiencia que veía ahí entre Satanás y Cristo, es que no te pongas en una situación de riesgo, que no te lances al vacío esperando que Dios te rescate. No es bueno tentar a Dios. Una cosa es que sucedan accidentes y Dios te guarde, otra cosa es que tú te lances y estés esperando que Dios te guarde. Ok, comprendí eso. Eso entonces es tentar a Dios. Pero quiero hablar luego, Jesucristo va a ir a Jerusalén y Él les explica, y voy a ser arrestado, y voy a ser enjuiciado, y voy a ser crucificado, y voy a ser muerto, pero voy a resucitar. Entonces Él se estaba lanzando ahora a un nuevo peligro. Eso no es tentar a Dios. Si me dijeran, oye Sergio, si llegas a la iglesia, te van a acribillar. Y yo me digo, pues voy a la iglesia. ¿Eso no es tentar a Dios? Pregunto. Y entonces me quedé, ¿cómo puedo entonces no tentar a Dios si no alcanzo a entender dónde está la diferencia? Dios me mostraba, y aquí no lo dije, Dios me mostraba que la diferencia entre tentar a Dios y obedecer a Dios es depende de quién te está hablando. En el templo, a mero arriba, quien le estaba diciendo que se lanzara era Satanás. Le estaba diciendo a Cristo, lánzate. Tentar a Dios es eso, es escuchar a Satanás y esperar que Dios me rescate. Eso es tentar a Dios. Quiero que me acompañes a Daniel. Vamos a ver a un siervo de Dios que es ejemplar. ¿Qué tipazo? Daniel, capítulo 6, verso 1. Un super ejemplo. Daniel, capítulo 6, verso 1. Lo tenemos. Dice su palabra. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Los sátrapas son personas que iban a gobernar, son gobernadores, vaya, de alguna forma decirlos que tienen autoridad muy elevada. En el verso 2 dice, y sobre ellos, o sea, sobre los 120, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior. ¿Puedes decir conmigo superior? 1, 2, 3. Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! Ya habían jefes, habían gobernadores, 120. Y sobre esos gobernadores habían 3. Y sobre esos 3, Darío estaba pensando en poner a Daniel encima de todo. Continúo leyendo. Entonces, en el verso 4, los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Pueden decir conmigo fiel? 1, 2, 3. Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, en el verso 5, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando entra una persona corrupta al poder, se quejan? Pero no solamente cuando entra una persona corrupta. Ahora Daniel, una persona impecable, y aún así se estaban quejando. No querían que gobernara una persona recta, una persona fiel, una persona
que le buscaron ocasión pero no la hallaban, no la hallaban. Y uno podría decir, ok, es que me dijeron que Daniel es un falso, que Daniel roba, que Daniel es un estafador. Y empiezo a buscar las evidencias y no las hay, y no las hay. Y me doy cuenta que es perfecto. Yo desistiría, digo, pero está bien que gobierne sobre nosotros. Digo, qué mejor que tener un gobierno honesto, ¿no? Pero aquí estas personas, estos gobernantes, no estaban de acuerdo con que Daniel gobernase, que hubiera una persona honesto. Supongo porque no había honestidad tampoco en ellos. Sigo leyendo, verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días, a Daniel se le pusieron más fácil, a nosotros nos dijeron cuarentena, que se ha alargado un chorro. A Daniel le dijeron 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y presta atención en el verso 10, porque esto es lo impresionante de todo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, otra vez quiero leer esa parte. Daniel supo, se dio cuenta, estaba enterado, salió en las noticias. Daniel supo, le llegó el WhatsApp. Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Daniel era rebelde? Porque era ley de Dios, era ley del rey, del gobierno. Su gobierno le estaba prohibiendo que orara a su Dios en el lapso de 30 días. Y Daniel se puso a orar. ¿Estaba actuando con rebeldía? Porque está haciendo lo contrario a lo que le están mandando. Daniel era una persona insensata. Y te digo porque estas preguntas tienen, se puede decir, respaldo bíblico. Pueda de repente salir alguien, dice, oye hermano Daniel, la Biblia dice que nos debemos de someter a nuestras autoridades, porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad, resiste a Dios. Daniel, no debes de ponerte a orar. Y si te pones a orar, es una persona rebelde. Estás resistiendo a Dios. Daniel estaba resistiendo a Dios. ¿Te das cuenta que estos versos fuera de contexto están siendo usados como eisegesis? Era insensato porque alguien va a llegar diciendo, Daniel, no debes de ponerte a orar. Estás viendo el peligro, te van a echar a los leones. La Biblia dice que el avisado, el sabio, ve el peligro y se aparta. El necio ve el peligro y allá va directo. Tú eres un necio si te pones a orar porque sabes que te van a echar a los leones. ¿Daniel era una persona necia? La Biblia dice que tenía un espíritu superior. Era impecable y era fiel. No era rebelde, ahí lo dice la Biblia, era fiel. No era una persona que fuera insensata. Por eso Darío lo quería poner encima de todos, porque había un espíritu de inteligencia, un espíritu de fidelidad, un espíritu superior. ¿Daniel era insensato? Piénsalo, allá en casa. Daniel estaba tentando a Dios. Ahora, tú en su lugar, ¿cómo actuarías? Conocemos la historia de Daniel. Si no la conoces, si lo arrestan, si lo echan al foso de los leones y pasa la noche y encima de eso lo encierran para que no se vaya a escapar con un sello, para que nadie vaya a abrir y vaya a hacer trampa. Y al día siguiente va al rey, porque el rey no quería que Daniel fuera enjuiciado, luchó para que no se pudiera, pero por esa firma, ese sello real, no podía ser quitado ese juicio. Al final el rey Darío va angustiado, dice, quite la piedra para ver qué pasó, y llama con tristeza a Daniel, tu Dios a quien tú sirves, ¿te pudo librar? Y Daniel dice, para siempre vive, rey, que el Señor me libró, envió a su ángel, me protegió, porque delante de él fui hallado inocente.
Para el rey Darío fue un gusto que haya soportado el juicio hecho por él mismo, que no quería hacer, pero que Daniel se atrevió a pasar por amor a Dios. El asunto es que, ¿y tú cómo actuarías? Creo yo que podría decirle, Daniel, está bien, sigue orando, pero cierra las ventanas. Enciérrate en el baño, que nadie te ve, habla bajito. Así te acusan, pero no tienen pruebas de que tú estabas orando. Pienso yo. Pero no, Daniel dice en la Biblia, abre las ventanas. Y uno podría decir, es una persona hipócrita, como los fariseos, que dice la Biblia, aman orar en las plazas de pie para ser vistos de todos. ¿Te parece que Daniel estaba haciendo como fariseo? No. Lo que significaba ahí, en ese momento, y yo estoy seguro, aunque no puedo, yo supongo, poniéndome en los pies de Daniel, que en el momento en el que abrió las ventanas, estaba pensando, voy a ser echado a los leones. Pero por ti, Señor, voy a ir a los leones. Y uno dice, 30 días, Daniel, sin orar. ¿Cuántos aquí pasan más tiempo sin orar? Nadie, eso me da gusto. Pero para Daniel no era negociable. Su tiempo con Dios es tiempo con Dios y nadie se lo va a quitar. ¿Él estaba escuchando al diablo o estaba escuchando a Cristo? A Dios. En su decisión de obedecer, en su decisión de seguir, en su decisión de afrontar las consecuencias, ¿estaba obedeciendo al diablo o estaba obedeciendo a Dios? La voz de Cristo siempre se reconoce fácilmente porque nos trae o nos acerca a esa salvación. No es precisamente para quitarnos un dolor o para quitarnos un problema, es para acercarnos a Dios. Daniel puso su vida en esta decisión, pero muchas veces nosotros empezamos a confundirnos. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y no la de los extraños. Oyen mi voz. Porque cuando nosotros escuchamos, y hay muchas voces, pero identificamos la voz de Jesucristo, van a haber otros como Satanás, tratando de utilizar palabras. Hay animalitos que identifican el timbre del sonido de la voz de su amo, que aunque puedan utilizar las mismas palabras, no es lo mismo. Por ejemplo, yo vi una persona que tenía un perrito que daba una orden, no sé, hacía un sonido como, vámonos de aquí. Y el perrito se levantaba y se iba. Yo luego un día lo quise mover yo y le dije, vámonos de aquí. Se me quedó viendo. Y dije, no, pues sí, yo no soy el dueño. Y muchas veces Jesucristo dice, avanza. Y sus ovejas avanzan. Pero a veces viene Satanás diciendo, avanza. Y las ovejas de Cristo deberían de voltear así a verlo como que. ¿Y este? Cuando nosotros decidimos escuchar la voz de Cristo, Él nos va a llevar. Es lindo que Él nos dirija, porque esas son de las cualidades de las ovejas de Cristo. Es lindo que Él nos dirija. En el verso, en Salmos 24 dice, en lugares de delicados pastos. Ahí sí te sigo, Jesucristo. Junto a aguas de reposo. Nunca me apartaré de ti, Señor Jesucristo. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia. En primera fila y en la fila donde van siguiendo a Cristo, yo quiero ser el primero. Pero en el verso 4 dice, pero aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso me habla que también Jesucristo en ocasiones nos dirige por ese valle de sombra de muerte. La diferencia es que decides escuchar la voz de Cristo o quien te está dirigiendo es el diablo. Y vamos a hacer un ejemplo o vamos a ponerlo práctico. En casa, ¿quién es el que te dice que no ores? ¿Dios o Cristo? En casa,
¿Quién es el que te dice que no leas la Biblia? ¿Dios? Perdón, ¿Dios o el diablo? En casa, ¿quién es el que te dice que no vengas a la iglesia? ¿Dios o el diablo? Presta atención porque las ovejas de Cristo siguen la voz de Cristo. Y así lo expresa. Y al extraño no seguirá. Regresando a Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para poder seguir a Cristo, tenemos que escucharlo. Amén. Pero en el verso 4, mismo capítulo, Juan 10, verso 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Verso 5. Mas al extraño, dice su palabra, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Una de las cualidades de las ovejas de Cristo es que son conocidas por Cristo. Son conocidas por Cristo. Alguien me va a decir, utilizando la eisegesis, Dios conoce a todos. Entonces toda la humanidad son ovejas de Cristo. No. En una ocasión Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego explica, en aquel tiempo vendrán diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos, hablamos en las plazas, y yo les declararé, no os conocí. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Entonces entiendo que una persona que actúa inicuamente, una persona que actúa en pecado, no es conocido por Cristo. No es conocido. Daniel era conocido por Dios, claro que sí. Pasaba tres veces en su día orando. ¿Tú cuántas veces pasas orando? Y no digo por los alimentos. Daniel se presentaba delante de Dios 3 veces al día. No sé cuánto tiempo duraba su oración, pero eso era algo regular que hacía todos los días. Y le parecía tan importante que una advertencia, no era advertencia, que una sentencia no lo amedrentó. Dijo, yo voy a orar y si me han de comer los leones por orar, que para cualquiera diría, oye, no, esto no tiene sentido, pero para Daniel tiene todo el sentido. Porque él quería ser conocido por su Dios, porque él amaba a su Dios. Nosotros amamos a nuestro Dios. ¿Te parece importante el tiempo que pasas con Dios? Porque si fácilmente puedes decir en el día, no oré. Fácilmente puedes decir en el día, no leí. Fácilmente puedes decir en la semana, no fui a la iglesia. Entonces entiendo, ¿sabes que Daniel no era el único judío allí? Habían otros. Aunque la historia no se centra en otros, lo que me da a entender es que Daniel fue el único señalado. Quizás porque el edicto fue para atacarlo precisamente a él. Pero sí sé que hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero no actúan amando a Dios. Que dicen que son parte del rebaño de Dios, pero no actúan como parte del rebaño de Cristo. Quiero que identifiques muy bien qué voz es la que tú estás escuchando, porque esto es lo importante. Yo entendí esto la semana anterior. Tentar a Dios es obedecer al diablo y esperar que Dios me salve, que Dios me rescate. Eso es tentar a Dios. Pero obedecer a Dios es obedecer a Dios. Lo que me pida.
Y en ocasiones nos pide cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Pero aún así, la oveja de Dios, aun cuando Jesucristo lo mande por esos caminos de sombra de muerte, la oveja de Cristo, dice la Biblia, no temerá. Porque yo sé que va Jesucristo delante. Porque yo sé que es Jesucristo el que me dice, pasa por aquí. Porque yo sé que es Jesucristo el que me está protegiendo. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Nosotros podemos decidir ser ovejas de Cristo o no. Nosotros podemos decidir escuchar la voz de Dios o no. Es importante que identifiques quién es el que te está hablando. Y la manera de identificarlo es pregúntate, ¿con esta acción me acerco más a Dios o me alejo de Él? Día con día, cada decisión, haz esta pregunta. ¿Esto me ayuda a acercarme o esto me hace a que me aleje? Si te ayuda a acercarte, es muy probable que sea Jesucristo el que te está dirigiendo. Si te ayuda a alejarte, es muy probable que no sea Jesucristo. Quiero invitarte a que si te has dado cuenta con este mensaje que quizás algunas de las voces a las que has escuchado no fueron las de Cristo, entonces detengas tu camino y le digas a Cristo, perdóname, pero yo quiero empezar a seguirte a ti. Ya no seguiré a esas voces engañosas, ya no seguiré a esas voces que quieren confundirme, que me quieren lastimar, que me quieren apartar. Yo seguiré a Jesucristo. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, rogándote, Dios, que extiendas tu misericordia, que extiendas, Padre Santo, tu amor, que extiendas, Padre Eterno, esa gracia sobre nosotros. Poderoso Dios, tú eres nuestro Señor. Cuando hablamos de pertenencias, tú dijiste, mis ovejas. Tienes ovejas que te pertenecen. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Quiero pertenecerte a ti. Quiero, Padre Santo, ser considerado pertenencia tuya. Que me guardes, protejas y pelees por mí como una pertenencia tuya. Padre Santo, y como pertenencia tuya también dispongas de mi vida a como tú gustes, porque te pertenezco. Quiero ser llevado a donde tú quieres llevarme. Quiero ser utilizado en donde tú quieres utilizarme. Quiero, Padre Santo, estar donde tú quieres que esté. Quiero pertenecerte a ti. Jesucristo, tú eres Señor y eres Rey. Y puedes imponer tu voluntad sobre nosotros, pero no lo haces. Siempre pones esta frase, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera ver días buenos, el que quiera ver sanidad, el que quiera ver salvación. Ahora, Padre Santo, venimos ante ti diciendo, nosotros queremos, yo quiero ser oveja tuya, yo quiero ser dirigido por ti. Poderoso Dios, perdona, Señor, nuestra falta de fe, pero queremos empezar ahora a actuar como Daniel, ese siervo tuyo, ese siervo ejemplar que tú lo utilizaste, Padre Santo, de una manera linda, hermosa y extraordinaria. Gracias por lo que tú has decidido hacer el día de hoy en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cristo, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cristo, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor, Señor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén, mis hermanos, vamos a recoger la ofrenda, hermanos, usted de lo que sienta dar en su corazón. Vamos a cantar este canto que dice: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no
Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos, por unos momentos? Amén. Bueno, pues Dios te bendiga allá en casa. Gracias por acompañarnos, por estar unos momentos en alabanza y adoración y seguirnos. Si Dios hizo algo en sus vidas, por favor, escríbanlo. Nos gustaría leer esos testimonios de lo que el Señor hace. Si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. Un saludo, un abrazo. Dios te bendiga. Bye.